Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. En esta hermosa mañana damos gracias al Señor por este tiempo precioso que vamos a tener. Y hoy, dentro de lo que es el plan que tenemos preparado para todos nuestros amados oyentes y compañeros de ministerio, amigos, familiares y todos aquellos que se identifican con nosotros, tenemos el privilegio de compartir hoy uno de los temas más tenebrosos, digo yo, que tienen contenido en la Biblia, y es el poder que tienen los demonios sobre las personas y los milagros que hizo Jesús y a cuántos liberó de los demonios. Pero es Jesús el que hace, hizo y hará esa obra preciosa. Pero los seres humanos, por naturaleza, estamos supeditados a las tentaciones, a las posesiones y a ser esclavos de los demonios. Entonces, dentro del plan de salvación y restauración que Dios diseñó por amor a los perdidos, envió a Jesús para darnos todo lo necesario: la provisión, la protección y todo. Su amor, su misericordia. Lo envió para que tengamos en nuestras vidas milagros, sanidades, pero también liberaciones de demonios. Entonces, Jesús libera a los endemoniados. Y eso lo hace porque también es un gran milagro. Entonces veamos ahora algo de este tema, pero oremos. Padre, nos cubrimos con la sangre de Jesús en esta mañana, en esta hora, en el tiempo que mi hermana y mi hermano nos está viendo, porque vamos a trabajar, vamos a meditar sobre un tema que es el tema, yo creo que el más grande de los temas espirituales y más tenebroso para muchos, pero que nosotros en el nombre de Jesús, con tu autoridad, con tu gracia, con tu amor y con tu bondad y por tu divina misericordia, lo vamos a tratar con la rigurosidad espiritual que amerita. Y nos cubrimos con la sangre de Jesús para protección. Y cubro con la sangre de Jesús mi hermana y mi hermano que se contacta con nosotros a esta hora para que él pueda recibir. Y anulamos toda obra de las tinieblas, todo demonio que se quiera levantar, en el nombre de Jesús. Y declaramos mentes abiertas, corazones dispuestos y la disposición en obediencia a la palabra para recibir el contenido de este mensaje y la grandeza del amor de Jesús, que Él por amor lo hizo y nosotros recibimos de Él la respuesta en bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hay muchas creencias erradas que los demonios son pequeñas criaturas rojas con cuernos y tridentes, o criaturas enormes vestidas de negro, oscuras y aterradoras con garras y dientes afilados, criaturas sombrías, acechantes, espeluznantes, que hablan con susurros profundos. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa cuando decimos la palabra demonio o demonios o espíritus inmundos o ángeles caídos. Entonces muchas personas en la cultura nuestra se ha infectado aún de que el diablo es eso, el demonio es eso, los demonios son esas cosas. Entonces, cuando usted ve una figura de algo, usted como que lo asocia con eso. Eso es una filosofía muy errada, porque la realidad no es esa. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? ¿Son representaciones que están basadas en la realidad o son simplemente productos de la imaginación de algún autor o un cineasta, un escritor? Mirando un libro que se llama Los 7 demonios, y lo escribió un hombre muy erudito en el tema.
Dice que el demonio más grande es Lucifer, otro Amón, otro, bueno, tiene una cantidad de nombres. Y acá nos dice que Lucifer es el demonio de la soberbia. Y hay mucha literatura suelta, en donde usted puede encontrar incluso temas, obras de teatro. Hay una obra de teatro muy conocida que la usan mucho en los colegios. Es el de Dante Alighieri. Yo creo que usted es la Divina Comedia. Y allí se hace una representación de demonios por cualquier cantidad, de una cosa y de otra y de otra y de otra. No sé. Y hay un libro que se llama así, La Divina Comedia. De pronto usted lo ha leído, de pronto en el colegio se lo enseñaron, o de pronto hasta lo tiene allá en el anaquel de su biblioteca. Pero eso simplemente es literatura, de la imaginación de muchos. Entonces invertamos un poco de tiempo para considerar lo que dice la Biblia acerca de los demonios. Y cuando uno encuentra en las citas bíblicas una luz de esperanza para tener la verdad y poder realmente tener un poco de claridad. Entonces hay que como dedicarle tiempo y tener paciencia, decir, bueno, yo voy a buscar, voy a orar, voy a estudiar y le voy a pedir al Señor que me dé la sabiduría y el entendimiento, porque es un tema espiritual de los más que marcan la pauta en la vida de los seres humanos. Tiene sinónimos, muchos sinónimos. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, cuando hablamos acerca de los demonios y lo que los maestros de la Biblia han llegado a entender acerca de este tema, eh, a veces es confuso, pero es interesante. Entonces hay algunas preguntas que podemos respondernos y vamos a intentar. Entonces, la primera pregunta es, ¿son los demonios reales? Sí, esa es una gran verdad. Y es el principal enemigo de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la obra de Dios. Es el enemigo más grande y lo más tremendo es que es invisible, porque es un espíritu, o son espíritus. Entonces la mayoría de la gente pone a los demonios en la misma categoría de los fantasmas, de los duendes, de los zombies y de otras cosas parecidas que la literatura ha llenado de cosas y los relegan al reino de la fantasía. Y hay películas, incluso para niños, que confunden la mente infantil. Entonces, cuando uno llega a ser adulto, uno piensa lo mismo. Si yo le digo, cierra sus ojos un momentico y piense, ¿qué es para usted un demonio? A lo mejor, al cerrar usted sus ojos, su mente viene a una imagen fantástica, de terror. Pero si usted cree que la Biblia habla la verdad y usted ya ha entregado su corazón a Jesús y usted tiene la guía del Espíritu Santo y entiende la verdad de Dios, la imagen suya tiene que ser diferente. Usted también puede y tiene que tomar este asunto de los demonios de una manera muy seria. Esto es especialmente cierto porque Jesucristo pasó mucho tiempo tratando con ellos y hablando de ellos. ¿Y a cuántos sanó de demonios? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno de Marcos 5? ¿Se acuerda de María Magdalena, la cual extrajo 7 demonios? ¿Se acuerda del endemoniado, el niño que lo llevó el papá? Que bueno, y son historias bíblicas para hablar de 3 solamente, aunque hay mucho más en la literatura cristiana. Entonces, la vida y el ministerio de Jesús es en realidad el centro de la fe cristiana.
Así que no podemos simplemente tratar de adjudicarles causas distintas a esos encuentros, sino que la realidad es que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo cómo venció. ¿Se acuerda de la tentación? ¿Cómo se le apareció cuando él estaba en ayuno, 40 días de ayuno, para tentarlo? ¿Y cómo lo enfrentó? Entonces la autoridad de Jesús es la que nos hace entender hoy que sí son reales los demonios y que cualquiera puede atacar. Si lo atacaron a él, a usted y a mí, ¿ve? Ahora, entonces, quiero que miremos en Marcos capítulo 5, son 20 versículos. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, que habla del endemoniado gadareno o el endemoniado de Gadara. ¿Sí? Marcos capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces, note usted, ¿qué es un demonio? Es un poder sobrenatural que posee a una persona o a muchas personas. Y los demonios se manifiestan de muchas formas y tienen muchos nombres y tienen muchas maneras de poseer una persona. ¿Usted sabía que hay demonios de soberbia? Persona que es soberbia, de orgullo, de vanidad. Entonces no es un muñequito vestido de rojo, ni es un tridente. No, es un espíritu que posee a un ser vivo. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Tremendo, ¿no? Porque le decía, Jesús le decía al demonio, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús a él, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cómo vivía ese hombre? Mire, si usted recuerda lo que ya leímos, dónde vivía, él se azotaba él mismo. Y yo no sé si usted, perdóname si le digo en esta mañana, usted ha conocido personas que se azotan a sí mismas. ¿Ha visto alguna persona poseída por demonios? Yo muchas veces. Y he tenido que orar al Señor para verlos libres. Algunos han sido libres. Pero es el poder sobrenatural de Jesús el que hace esa obra. Eso es un milagro, ¿no? Y considero que es grande. Entonces el poder de los milagros de Jesús es muy amplio. Ahora, si usted sigue leyendo, verá. Y vamos a leerlo así brevemente. Dice, legión me llamo, una legión. ¿Cuántos espíritus habían ahí? ¿Cuántos demonios? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea que los demonios le dijeron a Jesús, no nos mande lejos. Porque ellos sabían, y el demonio sabe que el poder lo tiene Jesús. Y es Jesús el único que puede liberar. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, o sea, alimentándose. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran
como 2000. Y el hato, es decir, el grupo de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogó. Dejémoslo ahí, usted lee el resto, porque el tema no es los cerdos, el tema no es lo que los dueños de los cerdos ya pusieron bravos con Jesús y dijeron, bueno, no, váyase de aquí porque nos va a acabar a todos y nos va a hacer pobres. El tema no es ese. El tema es el poder sobrenatural que a pesar de que los demonios querían, como en la tentación, querían que Jesús hiciera con ellos lo que ellos querían. Mas, sin embargo, el poder sobrenatural de Jesús hizo que ellos salieran de ese hombre. Y ese hombre quedó sano. Y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado desde el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Se olvidaron de los cerdos. La liberación de este endemoniado. Entonces, el poder sobrenatural de Jesús. Entonces, relata esa ocasión la Biblia cuando se encontró con un hombre que estaba poseído por un demonio, pero en una legión. Jesús le habla y el demonio le responde. Incluso dice su nombre. Ese tipo de encuentro no es raro en los evangelios cuando leemos acerca de todo el poder sobrenatural que Jesús tiene sobre los endemoniados. Entonces la respuesta más sencilla a la pregunta, ¿qué son los demonios? ¿Son los demonios reales? Sí. Y la Biblia indica con claridad que en verdad existen y seguirán existiendo. Y están en este momento actuando en muchos lugares y haciéndole tanto daño a la obra de Dios. Porque toda persona que es débil o simplemente se deja poseer por un demonio, resulta muchas manifestaciones demoníacas. Y en la iglesia llegan casos como esos. Es lo primero que debemos entender. Entonces, ¿qué son los demonios? Parte de la confusión que tenemos acerca de los demonios es la misma palabra, que se dice demonios. Con mucha frecuencia leemos en el Nuevo Testamento espíritu inmundo. Pensar en ellos, en esos términos, es mucho más útil. Si regresamos y leemos a Marcos 5, aprendemos algunos detalles importantes sobre los demonios que ya leímos, ¿cierto? Primero, que los demonios son seres espirituales. Y en la mayoría de los casos en las escrituras, los demonios no son visibles y no tienen forma física, sino entran, como es un espíritu, a poseer. Son seres espirituales. Lo segundo es que son seres personales. Son una fuerza impersonal malvada. Son criaturas individuales y se unen para hacer daño. Una parte tercera es que son seres que piensan la maldad en todo momento, en toda circunstancia. Y la cuarta razón que podemos ver en esto es que son una realidad. Los demonios son como criaturas personales, individuales, pensantes, y tienen su propia voluntad. Y la voluntad es hacerle daño a la humanidad, perseguir a los cristianos y perseguir todo lo que se habla de la bendición de Dios, todo lo que es maldad. Entonces, si comparamos esas cuatro características con otros seres espirituales bien conocidos en la Biblia, podemos darnos cuenta de algo sorprendente. Son ángeles caídos, son seres invisibles, porque hay legiones de ángeles buenos y legiones, no un ángel de la guardia, eso es mentira. Son ángeles buenos y malos. Y cada uno tiene su propia voluntad. Si bien esto puede ser impactante, la razón es simple. En realidad, son el mismo tipo de criatura, así demonio y ángel. Son las dos clasificaciones
para la misma cosa. Entonces, la palabra demonio simplemente significa un ser sobrenatural. Y es un término genérico, mientras que la palabra ángel, que es en realidad la descripción de su función, y significa ¿qué? Mensajero. Entonces hay los ángeles buenos, mensajeros de Dios, los ángeles malos, mensajeros del diablo, de Satanás y sus demonios. Ahí es donde está el lío. ¿Quién le habla a usted? Hay figuras que de pronto usted ha visto y por ahí circulan en las redes, un demonio negrito y un demonio blanquito. Habla el uno y habla el otro. Habla el uno y habla el otro. Y uno lo ve en la literatura, porque como hay tanta literatura, y las personas que saben un poco, hasta se enriquecen con esa literatura, diciendo, hey, vamos a inventarnos esto, y vamos a ta, y la gente compra, porque el comercio de eso es muy amplio, y hay de todo. Y lo usan los espiritistas, los brujos, las brujas, aquellos adivinos y toda aquella gente que en un momento determinado quiere aparentar y ganar dinero a través de eso. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo se dejaron engañar por un espiritista, por un brujo, por una pitonisa, por uno que con un tabaco, uy, le adivino la suerte como la bruja de Ocelina de un programa de Caracol? Que y esa es la cultura nuestra. Eso es lo que nosotros vemos todos los días. Usted en todos los pueblos, en todas las ciudades y alrededor de las plazas, usted ve gente que está repartiendo papelitos y a veces lo mandan por debajo de la puerta. Aquí a la iglesia cada rato llegan donde dice, le leo el tabaco, le adivino la suerte, le doy el número para el chance. Y hay gente que vive engañada por ese tipo de demonios. Pero esas son las puertas de entrada para que muchas personas caigan en esa trampa. Entonces reprendamos a Satanás en el nombre de Jesús y no nos dejemos engañar más. Y si usted ha sido engañado por eso alguna vez o ha participado de eso, oren esta mañana en el nombre de Jesús. Hágase un ayuno y dígale a Dios, perdóname, Señor, por mi ignorancia. Perdóname, Señor, por haberme dejado engañar. Perdóname, Señor, porque en mi inocencia o en mi ignorancia yo participé de cosas desagradables. Hay gente que vive de eso. Y aún siendo cristianos, a medias, todavía dicen, ay, sí, es que me dijeron que hay una señora en tal parte, un señor en tal parte. Y entonces van y consultan. ¿Quién quita, no? Que le ayude. Y ese es una de las tentaciones más garrafales en las que puede coger cualquier persona. Entonces, mis hermanos queridos, dos cosas y vamos a pasar a otro ejemplo. En el Antiguo Testamento habían rituales de tantas cosas. Y acuérdese usted cuando dice que tenía que ser limpio en términos de la inmundicia. Y había un sistema ritual en el Antiguo Testamento. Y uno puede leer muchas historias en el Antiguo Testamento de demonios, de espíritus inmundos, de gente que era poseída por Satanás para hacerle daño a la humanidad de esa época. Cuando vino Jesús, ya en el Nuevo Testamento, viene precisamente a enfrentarse a los mismos demonios. Entonces los demonios posiguieron a Herodes para un plan macabro. Y usted puede ver a través de la escritura cuántos hombres y mujeres poseídos por un demonio resultaron haciéndole maldad a los demás y a la obra de Dios. Hoy es lo mismo. Hay gente que se considera muy espiritual porque hay la falsa espiritualidad y se dejan tomar por un demonio de soberbia, de ira, de mentira, de engaño, de hipocresía, ¿sí? Y hay una legión de demonios que coge a una persona y esos espíritus inmundos lo que hacen es que la vuelven añicos. ¿Por qué motivo es que una persona se vuelve atrás después de haberse ido al encuentro, al reencuentro, bautizándose, teniendo un bonito hogar,
teniendo hasta una buena salud, teniendo hasta un buen empleo, unos buenos recursos que Dios le ha provisto. Pero de un momento para otro, no, es que resultó por allá desviado del camino. Dejó de asistir a la iglesia un domingo y al segundo domingo llegó le fue muy fácil, al cuarto domingo, después desapareció. Dios le hizo un milagro y no lo valoró, no le dio gracias. Dios lo bendijo y esa bendición fue como un tormento porque fue como el camino para irse desviando poco a poco hasta que se perdió. Son espíritus que le meten a usted lo mismo que sucedió con Eva. En el capítulo 3 de Génesis, lo primero que Eva sufrió fue la duda. Y eso es lo primero que el maligno hace en una persona, ponerlo a dudar para que no crea. O para que crea a su manera y en cosas, otras cosas que de Dios no tienen nada, aunque parezcan de Dios. Y hay millones de personas engañadas en el mundo entero por causa de los demonios, de los espíritus inmundos. Ellos necesitan la liberación, así como Jesús liberó al endemoniado y a María Magdalena. Cuando uno lee la historia de María Magdalena, dice en Lucas 8, 1 y 2, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Llevaba su equipo, aleluya, anunciando, predicando el evangelio. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aparece ahí una mujer, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, las escrituras no mencionan por qué María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. La causa, no. ¿Qué demonios eran? Tampoco. Podemos especular. Esa expresión puede significar demonios individuales, dado que el número 7 puede simbolizar algún tipo de perfección. Algunos sostienen que simplemente significa que estaba completamente poseída, quizá como el endemoniado Gadareno. Otros creen que representa la práctica de los 7 pecados capitales, mayormente los católicos, que son los que usan los 7 pecados capitales: lujuria, ira, pereza. Bueno, eso lo sabe usted. Dado que los demonios pueden asociarse con pecados particulares y los pecados capitales colectivamente representan todos los pecados. Los 3 puntos de vista no son incompatibles entonces. Cada una tiene una interpretación. Entonces, viene al respecto de María Magdalena entonces una pregunta también. Podemos decir, ¿estaba enferma? ¿De qué? El hecho de que a María Magdalena le expulsaron 7 demonios, el Señor Jesucristo hiciera ese milagro, sugiere que ella también pudo haber sufrido alguna enfermedad. Ese fue el caso del niño que se convulsionó y echó espuma por la boca ante Jesús, siendo liberado de la posesión satánica, de Mateo 17, que es otro bonito tema. Entonces, tanto la enfermedad mental como la física puede existir en los poseídos por demonios, por lo que la iglesia discierne cuidadosamente entre causas naturales y demoníacas, en cada caso de supuesta posesión. El Señor lo habría sabido de inmediato, por supuesto, y la habría sanado de enfermedades a María Magdalena, espirituales, emocionales, físicas y de toda la obra sobrenatural que los demonios habían hecho con ella. Escúcheme, con esto termino para que oremos. Una persona buena y sana puede ser poseída por demonios cuando es rebelde, desobediente, soberbia o de edad. Estando bien, resulta pensando mal, actuando mal. Vienen los pensamientos. Ahí es donde está la parte del alma, las emociones, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo siento. Y a veces se le atribuye a Dios lo que no es de Dios.
Y el enemigo es astuto, más astuto que todos los animales de la tierra, porque es la representación de la serpiente, que apenas se levanta y espera a ver cuándo ataca. Pero el veneno lo tiene ahí. Entonces, una persona buena, sana, viene una duda a su mente y a su corazón, a su ser interior, y comienza a pensar como Satanás hizo con Eva. Ahí la puso a pensar y le dijo, ah, doña Evita, con que Dios le dijo. Ah, ¿se acuerdan? ¿Usted ha leído Génesis capítulo 3? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No físicamente, sino espiritualmente. Y eso es un tema bonito para estudiarlo después, para poderlo entender mejor. Pero solamente se lo traigo aquí con una premisa. Lo primero que hace Satanás, dentro de las primeras cosas, cuando tienta a una persona buena y sana, es la duda, porque le quita la fe. La duda es antónimo de fe. Entonces no cree. Y ya Eva había oído la voz de Dios. Tenía una relación bonita con Dios. Pero Satanás era astuto. Y si eso lo hizo con ella, ¿cuánto más hará con hombres y mujeres en todas las épocas? Entonces, vuelvo y repito, una persona buena y sana, al darle lugar a Satanás y viene una duda, ya le abrió la puerta. Y puede ser poseída por demonios. Entonces ahí viene la rebeldía, la soberbia, la desobediencia, la pelea, la vulgaridad, la grosería, la patanería y a destruir todo lo que ya ha construido. Porque el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se da cuenta usted? Entonces una persona así, si se acerca al Señor, sinceramente, Jesús la libera. Con el mismo poder que liberó al endemoniado Gadareno, con el mismo poder que liberó a María Magdalena, ese mismo poder actúa hoy en el Señor. Acuérdese que Él dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero hay que reconocer entonces. Y yo le invito, mi hermana, mi hermano querido, si usted de alguna manera ha sido sembrado por dudas, por falta de fe, ha venido a ser rebelde o desobediente, le ha venido a usted un espíritu de soberbia. Hay momentos que dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será eso verdad? Y usted a veces se ha sentido atacado de esa manera. Cuidado, porque eso es darle lugar al diablo, darle lugar a los espíritus inmundos, darle lugar a Satanás para que haga daño, darle lugar al perverso, al enemigo de Dios y de la obra de Dios. ¿Y cuántas personas hoy, quizás usted no conoce tantas como yo, que un día eran buenos cristianos, fieles, obedientes, caminando con Dios, con un ministerio de adoración, de exaltación, hoy, aleluya, de glorificar al Señor? Hoy en día no son nada y están engañados y ya no quieren hacer nada. Si Satanás es capaz de poseer un pastor, un siervo, una sierva de Dios, porque para él es el trofeo más grande, se atrevió contra Jesús. Entonces piénselo. Acerquémonos en esta mañana a Jesús el Señor y revisemos nuestra actitud con C, nuestro carácter. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana?
Usted es una persona soberbia, dudosa, rebelde, ha sido pringado de pronto, atacado por ira, que se ha salido de casillas, se ha desviado del camino, ha sido tentado para ser alcohólico, para ser drogadicto, para ser adúltero, para ser fornicario, para robar, para mentir, para desobedecer, para levantarse contra la obra de Dios o contra algún ministro del Señor. Cuidado, cuidado. Esta mañana, esta noche, esta tarde, a la hora que usted nos ve, yo le invito para que usted vaya delante del Señor y le diga: Señor, con humildad, con sencillez de corazón, así como hizo ese endemoniado gadareno, después de ser libre, procuremos tener esa actitud para recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros y que el enemigo ha querido quitarnos. Acuérdese usted de esa palabra de Juan 10:10. Eso es una bendición grande entenderla. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay gente que está comenzando su vida cristiana, o ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Pero la tentación está ahí, de día y de noche, donde quiera que vaya, a veces en la casa, al salir de la iglesia. Aún vienen los pensamientos nefastos, estando en pleno culto en la iglesia, alabando a los demás, glorificando al Señor, exaltando a Dios, atentos. Pero hay uno siempre que puede ser tentado, porque son espíritus inmundos que llegan. Y aunque las puertas estén cerradas, ellos pasan, porque son espíritus, son demonios. Oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude, porque cualquiera, en un momento de debilidad, en un momento de tentación, puede caer. Y si usted ya lo ha experimentado, una caída, usted dice: claro, es que yo le di lugar al diablo. El apóstol Pablo advierte: no deis lugar al diablo. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, permítanos, Señor, reconocer la soberanía y tu autoridad. Y yo reprendo toda obra de Satanás en mi vida, en mi familia, en mis hermanos y hermanas, en la iglesia Emanuel. En el nombre de Jesús, en el lugar de mi hermana y mi hermano que nos ve, reprendo toda obra de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús declaro que hoy puede haber un milagro de sanidad y liberación. Allá en donde se encuentre, si una persona poseída o atada por demonios, en el nombre de Jesús enviamos el poder de la oración. En el nombre de Jesús, para que sea libre de toda obra maligna, de toda perversidad, de toda mala palabra y toda mala actitud, que son las características sensibles y sencillas que una persona comienza a manifestar cuando Satanás ha dado ventaja, cuando le han dado lugar a Satanás. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro los aires limpios, purificados y santificados para enviar este mensaje de la palabra tuya en el nombre de Jesús, para que allá en donde llegue, a los oídos que lleguen, al corazón que llegue esta palabra, Dios mío, produzca efecto de sanidad espiritual, liberación, que así como el endemoniado gadareno fue libre, así como María Magdalena fue libre de los 7 demonios que tenía, de esa misma manera y con el poder y autoridad, mi amado Jesús, que es el mismo Señor, ayer, hoy y por los siglos, hace la obra perfecta en todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando de los grandes milagros de Jesús, poderoso Rey, a quien atribuimos toda la honra y toda la gloria, y agradecemos con todo nuestro corazón que nos dé sabiduría, mucha fe, paciencia y una vida de esperanza gloriosa
para que podamos permanecer fieles y firmes, aunque vengan los ataques del maligno, porque nos cubrimos con la sangre de Jesús y somos libres, libres para seguir enseñando tu palabra, para seguir dando a conocer el mensaje de amor, perdón, reconciliación, sanidad, liberación y salvación en Cristo. Señor, gracias. Gracias por mi hermana y mi hermano y los amigos que escucharán esto, para que reciban la palabra y para que tomen una autoridad en el nombre de Jesús, porque para ellos también es la oportunidad. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Seguimos en esta tarea. La gloria para el Señor y la bendición para usted y para mí. Dios les bendiga. Buenos días.